gracias por este día de Shabbat. Te damos gracias por nuestra vida. Te damos gracias por las personas que están aquí y también por aquellas que van a venir, por aquellas que van a conectarse en línea y aquellas que van a estar en la tarde. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén. Muy bien, pues hoy toca la parte número 48 del estudio bíblico. Y esta porción semanal, esta parte semanal se llama Shoftim, ¿verdad? Que quiere decir jueces. Jueces y también cualquier todas las formas de que había designado el Señor, ¿verdad? Para poder gobernar al pueblo, para poder guiarlo. Está basada en el libro de Deuteronomio 16, capítulo 16, verso del 18 al 21, 9, libro de Deuteronomio. También en el libro de Isaías, capítulo 51, del 12 al 53, 12. El libro de Mateo, capítulo 5, del 38 al 42. Capítulo 18, también del libro de Mateo, del 15 al 20. El libro de Hechos, del capítulo 3, verso 16 al 26. El capítulo 7, del 35 al 53. El libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 5, del verso 9 al 13. Y primer libro de Timoteo, del capítulo 5, verso del 17 al 22. Y esta lectura del día de hoy tiene mucho que ver con lo establecido por Dios para poder que la congregación pueda hacer la voluntad de Dios y sobre todo hacerla en sus vidas. Esta parte de la escritura es muy difícil a veces para nosotros entender esto, porque no se nos ha enseñado, ¿verdad? Porque no se nos ha enseñado. Y habrá personas que batallan más, personas que batallan menos con esta parte de la escritura, porque tiene que ver con obedecer instrucciones dadas por las autoridades en la congregación. Tiene que ver específicamente, muy puntualmente con esto. Pero también se tiene que entender que a quién se le ocurrió esta idea, empezando por ahí. Pues al Señor, ¿verdad? O sea, empezando por ahí. A quien se le ocurrió esto es a Dios, empezando por ahí. Entonces, el Señor, sabiendo que su pueblo le toca vivir en este mundo y que su pueblo, como todo ser humano, somos reacios a obedecer su voluntad, pues tenemos que ser constantemente enseñados, dice la Escritura, enseñados, dirigidos, corregidos, regulados, ¿sí? Todo pueblo necesita ser regulado, por eso existen las leyes, por eso existen figuras de autoridad, por eso existen recompensas o castigos, etcétera, porque todo pueblo necesita ser regulado, todo ser humano necesita ser regulado, ser corregido, ser amonestado. Eso es una verdad que el Señor, lo hemos visto, lo ha estado diciendo desde el principio, ¿sí? Y entonces, en base a eso, vamos a estudiar lo que dice el capítulo 16, verso 18. Recordemos que esta nueva generación de Israel está a punto de cruzar el Jordán para tomar la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Y entonces el Señor le está diciendo cómo vas a vivir ahí.
porque aunque cruces ahí, no vas a vivir como tú quieras. Aunque seas de los que cruzan, no vas a hacer las cosas como tú quieras. Yo te estoy diciendo cómo vas a vivir ahí, cómo te vas a comportar, qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Entonces, en el verso 18 comienza: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor te diere, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo ¿qué? Juicio. Entonces el pueblo necesita ser juzgado, porque es la forma como se va a ir corrigiendo y no cometa errores, no lastime unos a otros, porque a veces se nos olvida que nuestros errores, entre comillas, porque a veces no son errores, son pecados, son maldades, no solo se quedan ahí, sino que dañan a otros. Ese es el asunto que nunca se nos debe olvidar. Que lo que a veces hay es un error, sí, pero no es en sí nada más un error como tú lo ves. Desgraciadamente, el proceder de cada quien daña a otros, lastima a otras personas, ¿sí? En tu casa, a tu prójimo, en tu trabajo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No solo son errores, son pecados que también dañan la vida de otras personas. Y sabiendo esto, Dios sabe que entonces el pueblo debe ser regulado, ¿sí? Dice, no tuerzas el derecho, o sea, todo lo legal, ¿verdad? Todo aquel aspecto de la instrucción sobre cada cosa que ya está establecido. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos, ¿verdad? No tomes por ahí un soborno. La justicia ¿qué? Seguirás, o sea, es un acto dinámico. Persigue ser justo, sigue la justicia, camina atrás de la justicia. Fíjense lo que está implícito en este mandamiento. La justicia seguirás, síguela, persíguela, haz lo posible por alcanzarla. ¿Para que qué? Para que vivas. No es nada más porque sí. Va unido ahí. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor, tu Elohim, ¿qué? Te da. Ay, pues, pero el Señor no la da. Sí, pero Él dice que para que la heredes y la tengas, ¿qué debes hacer? Seguir la justicia. Volvemos a ver siempre a un Dios que te demanda hacer algo junto con Él. ¿Se dan cuenta? Ya lo hemos visto siempre, ¿verdad? Que no es un Dios que quiere que te quedes pasivo y Él hará todo. Eso no enseña la Escritura. Dice que Él hace su parte, pero dice que tú hagas la tuya. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Van pegada esa cosa una con otra. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Elohim, que tú habrás hecho. Fíjense cómo el Señor que habita fuera del tiempo, ¿verdad? Él no vive limitado como nosotros en el tiempo. El Señor conoce el futuro, conoce el pasado, conoce el presente. Él está desde el infinito hasta el otro lado del infinito. Él no está limitado como nosotros. Él sabía que Israel iba a hacerle altares. Aquí dice, con los altares que le harás al Señor tu Dios, que tú habrás hecho, lo vas a hacer. Pero desgraciadamente, al mismo tiempo que sirves a Dios, ¿vas a qué? A querer levantar también a otros dioses. Fíjense qué tremendo. Dios conoce el principio y el final. ¿Es que Él les desee las cosas? No. Lo que pasa es que Él conoce el futuro. Él sabe lo que vamos a hacer. Él sabe lo que hay en nuestro corazón.
¿sí? Y él sabía que Israel sí le iba a hacer altares a él, pero desgraciadamente también iba a tener los deseos de hacerle altares a otros dioses cercanos. También hay cercas, ¿verdad? Hay cercas, así como adora a Dios, también iba a intentar adorar otros dioses. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Dios que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor. No ofrecerás en sacrificio al Señor tu Elohim buey o cordero en el cual haya falta alguna cosa mala, pues es abominación al Señor, ¿verdad? Aquí, aunque ya no tengamos por qué estar sacrificando, pero sí tenemos una lección aquí. Al Señor se le tiene que ofrecer, ¿qué? Lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestra atención, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras fuerzas, ¿verdad? Se le tiene que ofrecer a Él. Qué difícil es eso. Podemos creer que a veces ponemos a Dios en primer lugar, pero pues revisando nuestras vidas muchas veces no, ¿verdad? Muchas veces a Él no le damos lo mejor. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que el Señor te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, porque hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, al ejército de los cielos, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, el que tal abominación ha hecho, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Algo que hay que poner mucha atención aquí. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo, ¿verdad? Siempre Dios, buscando la justicia, dice que en cada asunto debe haber al menos, ¿qué? 2 testigos, ¿verdad? 2 personas que están atestiguando el asunto y que de tal o tal suceso, ¿sí? También el Señor cuidando que nadie sea difamado, que no sea algo inventado, ¿verdad? Tan es así que para poderle aplicar el castigo a nuestro Mesías, tuvieron que llamar ¿a qué? Testigos, ¿verdad? Aunque eran ¿qué? Falsos, ¿verdad? Pero tan es así que tenía que ver cómo se cumplía esa parte también. La mano de los testigos caerá primero sobre él, se refiere sobre el culpable, para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Porque cuando había hecho algo de muerte la tal persona, ¿verdad? Es lo que dice aquí en caso de la idolatría, ¿verdad? Los testigos, fíjense qué curioso, los testigos eran los primeros ¿en qué? En golpear al culpable. Los 2 testigos eran los primeritos que iban a empezar la lluvia de castigo. Y Dios siempre ha sido fiel a esto, qué tremendo es esto, porque el Dios de la Biblia no ha cambiado. Y ahorita vamos a ver algo más al ratito en el libro de Apocalipsis, tocando un poco este punto. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal, algún asunto legal y otro, y entre una clase de herida y otra, aquí está abarcando todos los sucesos que podían haber, ¿verdad? Si fuese algo de muerte, algo de homicidio, algo en que salieron heridos, o algún asunto legal, algún problema de la vida cotidiana, en negocios de litigio, en tus ciudades, cualquiera de estas cosas que llegaran a suceder, entonces te levantarás
y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, ¿y ellos qué? Te enseñarán la sentencia del juicio. Fíjese bien, en aquel momento el grupo de autoridades estaba formado por los levitas, pero también por un grupo que eran los ¿qué? Los jueces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los jueces no necesariamente eran de la tribu de Leví, los jueces podían ser de muchas de otras partes. De hecho, Sansón era un juez, pero fue un mal juez. Él procedía de la tribu de Dan, ¿sí? Sansón era un juez, al igual que otros jueces más, como Samuel, por ejemplo, ¿no? Pero entonces entre los jueces y los levitas, ¿verdad? Observaban el caso y determinaban la ¿qué? La sentencia del asunto, del juicio, lo que se iba a hacer. La sentencia es lo que procede, ¿sí? Cuando se analiza un caso, se ve la situación y esto, se da sentencia, ¿qué procede en tal caso? ¿Sí? ¿Qué se va a hacer? Si usted le pregunta a un juez actualmente, él le va a decir, si usted le dice, oiga, ¿y la sentencia es para que se haga o para que no se haga? ¿Qué cree que va a decirle el juez? Se lo va a quedar viendo así, ¿verdad? Y le va a decir, toda sentencia se debe cumplir, es para que algo se ejecute, para que algo se haga. No es nada más algo informativo que te digo, no, es para que se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, lo que proceda, y harás según que la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste. Entonces fíjese cómo es algo que se tiene que hacer, y esto cómo batalla el pueblo de Dios para entender esta parte. ¿Cómo batalla el pueblo de Dios para entender esto? El Señor te va a dar una respuesta, te va a decir, pero la tienes que ¿qué? Que hacer, la tienes que hacer. Y es lo que a veces, ¿cómo se batalla en eso? ¿Cómo se batalla? Porque respuestas sí se dan cuando se piden, ¿verdad? A veces que ni siquiera preguntan, ni siquiera dicen, ¿verdad? Pero cuando se pide, claro que hay respuesta. Por eso se tiene que conocer las escrituras desde la A a la Z, todos los libros, Proverbios, Jueces, Salmos, Reyes, Levítico, Deuteronomio, todos para poder dar la sentencia, ¿sí? Saber qué se hace, y cuando se diga qué se hace, se tiene que hacer, ¿verdad? Y a veces eso cómo se batalla en el pueblo, porque quieren que Dios obre, pero ya está establecido cómo va a obrar Dios, y entonces no quieren eso, ¿verdad? Entonces eso no quieren, entonces Dios no va a obrar, ¿sí me explico? Por eso pasan años y años, problemas y problemas, y el Señor, sí, pero es que Él ya dijo cómo se haga, ¿sí me explico? Él ya dijo qué se tiene que hacer. No lo quieres hacer, pues entonces no vas a ver lo que tú crees que vas a ver, ¿sí? Es algo muy claro. Cuántos problemas, cuántos sufrimientos, cuántas cosas dolorosas, terribles, malas, no sucedieran en las familias de los creyentes si se obedeciera la instrucción que se da. Aunque alguien salga raspado, pero esa es la instrucción de tal asunto. ¿Sí me explico? Esa es la verdad. Y dice, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la instrucción que te enseñen, y seguir el juicio que te digan, harás, fíjense bien, harás acción, lo vas a hacer así, según la instrucción que se dé, y seguir el juicio que te digan, harás, como se te diga vas a hacer. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que se te dé.
que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo, y también la mujer, obvio, ¿verdad? Que procedieren con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí de delante del Señor tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Fíjense, ahí al que no obedecía, ¿qué le pasaba? Lo mataban, o sea, nada más por no obedecer la sentencia. Por no obedecer la sentencia, dice ahí, indefectiblemente era muerto. Sí, fíjense qué tremendo era eso. Ahí lo dice, por no obedecer la sentencia, el tal morirá y quitarás el mal de Israel. ¿Por qué? Porque el ser rebelde es un mal que contamina a otros. Si en un pueblo dejas que haya muchos y cada vez más que desobedecen y desobedecen las sentencias, eso conociendo el ser humano, ¿eso va a hacer que haya más o que haya menos rebeldes? ¿Que haya qué? No, si no si no los hubieran matado y siguen desobedeciendo y desobedeciendo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Va a haber más y más y más y más rebeldes, eso es obvio, esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Pues entonces el Señor dice, no, quita el mal de Israel, quita el mal. Al tal que desobedezca la sentencia, debe ser eliminado. Qué tremendo era eso. Y todo el pueblo irá y temerá y no se ensorbecerá. Cuando hayas entrado, instrucciones dice acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. El Señor conocía el futuro, ¿verdad? Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Elohim escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo Egipto con el fin de aumentar sus caballos. Está diciendo que el rey no iba a gobernar para sí mismo, a crearse riquezas y aún enriquecerse a costa del pueblo, ¿verdad? Con tal de enriquecerse él, no era eso el precio de hacer volver al pueblo a Egipto, de hacerlo retroceder. Porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ¿sí? No se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono, aquí vamos a ver al Dios justo. Y cuando se siente sobre el trono en su pueblo, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Torá, del original que está al cuidado de los levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, estatutos para ponerlos por obra. Otra vez vemos aquí que el que fuera a gobernar no iba a gobernar como él quisiera, se iba a tener que aprender toda la instrucción, toda se la iba a tener que aprender, y del original dice aquí, ¿verdad? No nada torcido ni nada, del original se iba a poner a estudiar todos los días de su reinado, para poder gobernar conforme a la voluntad de Dios, no como él le plazca, como él crea, o sea influenciado por otros reyes u otros reinos, sino como lo decía Dios en su palabra. Y dice, y lo pondrás por obra, lo mismo que se le dice al pueblo común, harás. ¿Se da cuenta? Tanto el pueblo como el rey tenían que aprender y hacer. Ahí está la justicia de Dios.
El más prominente, que era el rey, y el más humilde del pueblo, tenía que aprender y hacer. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Lo mismo que se le había dicho al pueblo antes. Lo mismo, las mismas palabras. No se aparte ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Capítulo 18. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas al Señor y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como él lo ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias del grano de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque te ha escogido el Señor tu Elohim, tu Dios, de entre todas las tribus, para administrar en el nombre del Señor, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguno de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiera vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escogiere, ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante del Señor. ¿Verdad? Porque a veces los levitas podían cambiar de una región a otra, de una ciudad a otra, es lo que está diciendo, que a donde se movieren seguirían siendo levitas. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Cuando entres en la tierra que el Señor te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti el que haga pasar a tu hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni que sea agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor las echa esas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor. 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Ya sabemos que este es un pasaje, ¿verdad?, profético, y está apuntando ¿hacia quién? Hacia el Mesías, ¿verdad? Yahshua, Jesucristo. Pero aquí dice algo, que a Jesucristo hay que ¿qué? Escucharlo para obedecerlo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor, y a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Porque si recordamos esta parte, se refiere al capítulo 20 del Éxodo, donde el Señor empieza a hablar y hablar lo que Él pide, lo que Él demanda a su pueblo. Empieza a hablar en ese monte que dice la Escritura que se oían truenos y había fuego, ¿sí? Y Él estaba hablando y diciendo, y dice que el pueblo eso lo aterrorizaba, ¿sí? Que el pueblo era aterrorizado por escuchar la voz de Dios y ver todo lo que Él estaba diciendo y haciendo. Y entonces dijeron: que Dios ya no nos hable más,
porque sentimos que vamos a morir, ¿se acuerdan? Y le dijeron a Moisés, mejor tú habla en nombre del Señor y nos dices qué quiere decir él, ¿verdad? Y él lo que les está diciendo, así como habló a través de Moisés a ellos, en el futuro les iba a hablar a través de ¿quién? De Yahshua, de Jesucristo. Y que a él lo tenían que oír de la misma manera que habían escuchado aquello, con la misma reverencia, con el mismo temor, con la misma diligencia lo tenían que escuchar. Por eso está comparando este pasaje con aquello que había sucedido en el pasado. Profeta les levantaré, verso 18, de en medio de ti a sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Entonces, Yahshua, ¿qué palabras habla? Las del Padre. Entonces es como si Dios mismo nos estuviera hablando a través de él. Fíjense qué tremendo es eso. Y les hablará todo lo que yo ¿qué? Mandare. Y a veces a Yahshua lo desobedecemos muy fácil. Si aquellos israelitas del pasado que estuvieron en el monte vinieran y nos dijeran, nos contarían cómo se aterrorizaban y con qué reverencia escuchaban lo que les decían en el monte aquella vez. ¿Sí? Y dice aquí que es el mismo Dios, ahora habla a través de Yahshua y que también se le debe escuchar de la misma manera, con la misma reverencia. Porque dice que lo que él habla es todo lo que yo le mandare, dice el Señor. Todo lo que él les diga es que yo se lo estoy mandando. Fíjense qué tremendo es eso, y a veces no lo tenemos en cuenta o lo tenemos a la ligera. Mas a cualquiera que no oyeren mis palabras, que él hablare, fíjense bien, cualquiera que no escuche a Yahshua, sus palabras, lo que él dice, porque es lo que yo mando, está diciendo aquí. Mis palabras, que él hablare en mi nombre, o sea, él está hablando en mi nombre. Si aquí viniera alguien de la casa presidencial y dijera, a ver, quiero que ahorita me pongan aquí un garrafón con agua y una comida, y vengo en el nombre del presidente de la República, ¿qué tendríamos que hacer? Atenderlo y obedecerlo, porque viene en el nombre, ¿sí?, del presidente, de la máxima autoridad, ¿sí? Y aquí dice, está diciendo algo todavía superior. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré ¿qué? Cuenta. Qué terrible es eso. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de otros dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dieres en tu corazón, dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no había hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Capítulo 19. Cuando el Señor tu Dios destruya a las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da, para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá ahí. ¿Quién va a huir ahí? Dice, y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente.
como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar la leña, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste morirá, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Ahí estaba diciendo que se apartaran 3 ciudades y que cuando hubiera algo accidental, ¿verdad? Accidental, totalmente, ahí lo está diciendo, algo accidental, no era su intención matar a la persona, esta persona culpable tenía que ir y meterse en una de esas ciudades, ¿sí? Y ahí va a vivir, nada más que, ¿qué cree? Ahí va a vivir para siempre, entre comillas, hasta que el sacerdote en turno muriere. Si el sacerdote en turno el sumo sacerdote iba a vivir 10 años iba a tener que estar en esa ciudad. Ya cuando él muriere, ya había cumplido ahí su sentencia de estar ahí y ya podía salir y regresar. ¿Sí? Si no lo hacía así, entonces el vengador de la sangre, un pariente del muerto, tenía derecho a poderlo matar. Era el castigo, ¿sí? Pero había sido un hombre que lo había matado por accidente. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no habiendo sido condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con el prójimo anteriormente. Había sido un accidente totalmente. Por tanto yo te mando diciendo, separa 3 ciudades, y si el Señor tu Dios te ensanchare el territorio como lo juré a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos los mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, me ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Y aquí vemos el orden de Dios. Dice que por obedecerme y cumplir todo lo dicho vas a ir, ¿qué? Engrandeciéndote. Todo tiene un orden. Si obedeces, entonces Israel iba a ir engrandeciéndose. Y al irse engrandeciendo, la misericordia de Dios también se iba a, ¿qué? Ir creciendo también. Todo de la mano, una cosa de la mano de otra. Al ir obedeciendo, el pueblo iba a crecer, se iba a multiplicar, se iba a hacer más grande, iba a haber más bendición, pero también iban entonces a haber más ciudades de socorro. Nos damos cuenta cómo Dios une una cosa con otra, todo va de la mano. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que el Señor te da por heredad. No sea culpado de derramamiento, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo, o sea, alguien que sí lo hizo adrede, y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, igual que el otro, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo ¿qué? Y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. O sea, la misericordia era para el que había sido por accidente, ¿no? Pero para el que hizo un plan y tramó, hizo todo para matarlo, a ese iban los mismos y lo sacaban de esa ciudad. No valía para él, ¿verdad? Lo sacaban y era entregado para que fuera ejecutado. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. ¿Por qué? Porque ese muerto, ¿verdad? Esa sangre tenía que ser pagada, ¿verdad? Esa maldad de haber matado a alguien no podía quedar impune. En la heredad que poseas en la tierra que el Señor tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos, ¿verdad? No vas a torcer los límites de las tierras para obtener ganancia o para favorecer a alguien. Acuérdense que Israel había sido, ¿qué? Dividida, ¿verdad? Iba a ser dividida.
los territorios, las familias y todo. Entonces no se podía hacer trampa, ¿verdad? Que no fueran en el futuro a hacer trampa con esos deslindes que se habían dado. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno que en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y delante de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, o sea, averiguarán bien. Y si aquel testigo resulta falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. No le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquel testigo, ¿verdad? Aquel testigo falso, porque por su culpa un hombre podía haber perdido la vida, ¿verdad? Y si se descubría todo ese complot, castigo, ahora ellos iban a ser los que iban a perder la vida. Y fíjense qué tremendo es esto, porque ¿qué habrá sido de aquellos que fueron testigos falsos contra Yeshua? Porque eran testigos falsos. ¿Quién sabe qué habrá sido de ellos? ¿O qué va a ser de ellos? Fíjense, qué tremendo es eso, porque ellos quebraron esta ley para poderlo acusar. Fíjense. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: escucha, Israel, vosotros os juntáis hoy para la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque el Señor nuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales que hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? A ese le decían que se vaya a su casa, ¿verdad? Para que la estrene, no sea que muriera en la batalla y no pudiera estrenar esa casa nueva. Quien ha plantado viña y no la ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. El que se acababa de casar, ¿verdad? Se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, ¿verdad? No sea que muera en la batalla y algún otro pues tome a la esposa. Y volverán los oficiales al pueblo y dirán: ¿quién es hombre miedoso, pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, no opaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo, ¿verdad? Para que no los contagiara. Y cuando los oficiales acabaran de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le vas a intimar a paz, le vas a proponer paz. Pero ojo, esto era, y aquí lo aclara, para ciudades y naciones lejos de ti, dice, que no era para las de Canaán. ¿Sí? A las de Canaán tenías que, ¿qué? Exterminarlas por completo. Ahorita va a aclarar ese punto. Dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le vas a intimar a paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciera la paz contigo
y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que el Señor la entregue en tus manos, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en cuidado de la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales el Señor tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, ¿verdad? Por eso les decía, era para otras ciudades lejanas, otras tierras, no para las de la tierra de Canaán. Pero las ciudades de estos pueblos, los de Canaán, que el Señor te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como el Señor te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra el Señor nuestro Elohim. Cuando sitiéis a alguna ciudad peleando contra ella, muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir un baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgadla. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da, para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces los ancianos de tus ciudades saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces, si alguien estaba muerto, ¿verdad?, cerca de algunas ciudades, se medía qué ciudad quedaba más cerca, y esa era la responsable de hacer este acto, ¿verdad? Ahora sí que no quedaba impune ni eso. Alguien tenía que tomar la responsabilidad. ¿Se da cuenta? Ese es Dios. O sea, Dios quiere justicia en todo. Si sangre fue derramada, aunque no se supiera quién o alguien, tenía que ser expiado, ¿sí? Ese acto tenía que ser expiado. Y le tocaba a los más cercanos, ¿sí? Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió el Señor para que les sirvan y para bendecir el nombre del Señor. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Y fíjense cómo tenían que interceder por el pueblo para que no les contara la sangre de esa persona. Fíjense, porque alguien tiene que salir responsable. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Señor, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será, ¿qué?, perdonada. Si eso no se llevaba a cabo, les contaba como falta también, aunque no supieran ni quién había sido el que lo mató. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos del Señor. Muy bien. Ahora vámonos al libro de Mateo.
Esto es en el Antiguo Testamento, algo que Dios estableció para su pueblo, pero vamos a ver algo que dice la Escritura. ¿Alguien se acuerda cómo dice la Escritura que se corrige el pecado? Se corrige con dos cosas que van de la mano. La Escritura dice con misericordia y verdad se corrige el pecado. No solo con qué, no solo con misericordia, tiene que ir de la mano de la qué, de la verdad. Así dice la Escritura, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Sí? Y aquí vamos a ver estas dos partes enseñadas por Yeshua, por Jesucristo. ¿Sí? El profeta que deberíamos oír, no lo vimos antes, eso, al que debemos oír, ¿verdad? Y que si no hacemos como él dice, nos será ¿qué? Demandado, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice ese profeta. Mateo 5, verso 38. Mateo 5, verso 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no resistas al malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oíste que te fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si no hacéis bien, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí vemos que el Señor nos dice que no busquemos ¿qué? El pleito, ofender al hermano, es lo que está diciendo, porque dice al que es malo, que viene y te agrede, al que quiere de ti tomar prestado, no se lo niegues, al que te golpee en una mejilla, ¿qué? Pon la otra mejilla. Si alguien quiere que lo ayudes a llevar 1 milla, ve con él, ¿qué? 2. Que ames al prójimo, y que siempre intentes tener paz aunque los demás te agredan, porque todos esos son ejemplos de que recibes agresión. ¿Sí me explico? De que recibes agresión de alguien hacia ti y que tú debes fomentar la paz para con ellos, que tienes que resistir aunque sean malos y fomentar la paz hacia con ellos. Pero también vemos aquí que el mismo Yeshua en el capítulo 18 también dice que debe haber orden y obediencia conforme a su palabra y su voluntad. Capítulo 18, verso 15. Es el mismo que nos habló primero, ahora nos va a decir más, nos va a enseñar más. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué? Repréndele, estando tú y él solos. ¿Sí? No se trata tampoco de hacerlo sentir mal, ¿verdad? Ni de exponerlo. Dice, si alguien pecó contra ti, ve y habla con él a solas. Repréndele si es necesario, estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué? Has ganado a tu hermano, lo has hecho recapacitar. ¿Sí? Ha vuelto en sí de lo que anda haciendo, de lo que te hizo. Y ha recapacitado y lo has recuperado.
Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres, ¿qué? Testigos. Se sigue aplicando lo del Antiguo Testamento, porque a eso se refiere. Mas para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la congregación. Obviamente también se refiere primero a sus autoridades, ¿verdad? No a que lo expongas todo así. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle entonces, ¿por qué? Por gentil y publicano. Entonces fíjense cómo se sigue aplicando lo mismo del Antiguo Testamento, porque Dios sigue teniendo orden. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la y todo lo que desatéis en la tierra, ¿qué? Será desatado en el cielo. Y este verso, que siempre se ha sacado de contexto para justificar muchas cosas, locuras a veces, ¿en dónde lo está aplicando el Mesías respecto a qué? A las autoridades que se juntaron para juzgar algo, y que si llegan a algo determinado, el asunto lo va a respaldar ¿quién? Dios los está respaldando. Si ellos dicen, se tiene que hacer así, así se debe hacer, eso queda atado en la tierra y queda ¿qué? Atado en el cielo. A eso se refiere, ¿verdad? No que andemos ahí decretando o atando y desatando. No. Es algo práctico. ¿Sí me explico? Dice, otra vez os digo, lo mismo les vuelvo a repetir, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, de las cosas de la tierra, por eso dice, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hasta en solucionar los problemas, no se nos olvide que ahí está ¿quién? Ahí está el Señor en ese asunto. Y con esa seriedad se debe tomar la instrucción que se dé, que se reciba también. Porque es algo en lo cual Dios está siendo testigo. Él está en medio de esos asuntos, es lo que dice. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta a veces obedecer una instrucción, verdad? Aceptar una corrección en nuestra vida. Todos la necesitamos, ¿verdad? Todos necesitamos, pero nos cuesta entender que en eso está Dios involucrado también. Aunque no me parezca, aunque no esté yo de acuerdo, Dios dice que va a respaldar la resolución a la que se llegue. Muy bien. Pues hoy aprendimos mucho sobre cómo piensa Dios para mantener sus leyes, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y como yo les decía al principio, no se nos debe olvidar que cuando no obedecemos y provocamos algo, dañamos a otras personas. Ese es el asunto más grave. A veces somos tan egoístas que no pasa nada. No te pasó a ti, ¿sí me explico? Pero a los otros sí los dañaste. A las otras sí dañaste. A tu esposo lo dañaste. A tu esposa la dañas. A tus hijos los has dañado con lo que tú has hecho. ¿Sí me explico? Todo eso no se nos debe olvidar. Hay, claro, buscar al Señor, etcétera. Pero me refiero a que por eso Dios es tan cuidadoso en eso, pues. Porque Él sabe lo que nuestros actos, hasta dónde pueden llegar. ¿Verdad? Hasta quiénes podemos lastimar en nuestro andar en esta vida. ¿Sí? Entonces, pues hay que tener muy en cuenta todo esto, ¿verdad? Muy bien, pues pasamos a lo siguiente.